¿Qué ha habido, raza? Esto es mi taller en mi casa. En este video les voy a enseñar cómo cambiar una transmisión automática por una manual. Lo voy a hacer con mi Datsun 280Z, pero el proceso es muy similar para cualquier carro con tracción trasera. Antes de hacer cualquier cosa, es muy importante asegurarte que la transmisión que planeas poner verdaderamente encaje en tu motor y en tu carro. Esto lo puedes descubrir haciendo investigación en internet. Otra cosa que vas a tener que revisar es ver cuáles componentes son intercambiables y cuáles no. Lo peor que puedes hacer es empezar el proceso y luego darte cuenta que no puedes avanzar por tener un componente incorrecto. Pero bueno, esta es la lista de todos los componentes que yo necesité para hacer este cambio. Ahora sí, a jalar. Lo primero que tuve que hacer fue instalar el pedal del clutch. La verdad es que es una lata porque tienes que poner una posición muy incómoda y hay muy poco espacio para trabajar ahí abajo. Después tuve que quitar la tapa que cubre el hoyo para el clutch y de ahí instalé el cilindro maestro del clutch. Con eso instalado, conecté la varilla de empuje al pedal, como lo pueden ver ahí. Había interferencia entre el pedal del clutch y el freno, entonces saqué el del freno y lo corté. Y así es como quedaron. Y así ya era tiempo de empezar a quitar la transmisión automática y sus componentes, empezando con el radiador para el líquido de la transmisión. Primero desconecté las mangueras que van a él y luego me pasé a desconectar los tornillos que lo sujetan en su lugar y de ahí a vaciarlo. De ahí me empecé a soltar las líneas que llevan del radiador a la transmisión y ya que estaba ahí abajo también me pasé a drenar la transmisión. Con la tapa afuera había suficiente espacio para poder quitar las líneas. Volví a poner la tapa en su lugar para poder usarla para soportar la transmisión. Después de eso me pasé a quitar el arrancador y de ahí la conexión al velocímetro y la conexión a la palanca de cambios. Después los cables que van a la transmisión. Es importante saber cuál es el de reversa y cuál es el de neutral, porque el de reversa lo vas a volver a usar. Después quité el soporte de la transmisión y también quité el del diferencial. Esto no es necesario, pero te ayuda para tener más espacio. Bajé un poco la transmisión y con ese espacio logré sacar el eje. De ahí me pasé a quitar los tornillos de la campana al motor y de la campana a la placa flexible. Para poder desatornillar el estator, tuve que usar una barra agarrada a la tuerca de la polea para prevenir que el motor gire. Por fin, lentamente, empecé a sacar la transmisión. Con la transmisión fuera, me tocó quitar el volante del motor y la otra placa flexible. Y por último, quité la palanca de cambios. Después me pasé a instalar la línea del clutch y ya puesta en su lugar, apreté el cilindro maestro. De ahí le instalé el coquinete piloto. Después le instalé la placa flexible y el volante del motor. Muy importante ponerle la torsión adecuada. De ahí, con la herramienta adecuada, alineé la placa de embrague e instalé la placa de presión. Luego instalé el buje de liberación y su collar. Me pasé a instalar la cobertura del collar y de ahí el cilindro esclavo. Ahora sí, estaba listo para instalar la transmisión manual. Traté de alinear la transmisión con un gato normal
y después de muchos intentos me rendí, y al final de cuentas un gato de transmisión me hizo la vida mucho más fácil. Con la transmisión alineada y metida hasta el fondo, atornillé la campana a su lugar. Luego volví a instalar el arrancador. En este caso se puede usar el mismo que la transmisión automática. Me pasé a instalar el eje y de ahí atornillarlo en su lugar. Después instalé el soporte de la transmisión. Y luego el soporte del diferencial. De ahí me pasé a instalar la manguera al esclavo y luego la manguera a la línea del clutch. Después instalé el switch de la reversa. Por eso era importante saber qué cable era qué para poder conectarlos bien. Conecté los cables que iban al switch neutral uno al otro, porque si no, no va a prender el carro. Conecté el cable del velocímetro y me pasé adentro. Tuve que hacer el hoyo al túnel un poco más grande para poder instalar la palanca y su cobertura. Tapé el exceso del hoyo y le instalé la cobertura al túnel. Tuve que cortar la consola de en medio para poder meter los cambios. Le puse una tira de plástico para cubrir lo que había cortado y piel para cubrir todo el hoyo. Le puse el tapón de drenaje y llené la transmisión con el aceite adecuado. En este caso usé casi 2 litros de aceite Redline MT90. Por último, llené el cilindro maestro con fluido de frenos DOT 3. Dejé que la línea se sangrara por gravedad y luego lo sangré manualmente para quitarle todas las burbujas. Aseguré que el sistema sí estuviera funcionando cuando pisaba el pedal. Probé que entraran los cambios, primero con las llantas en el aire. Luego bajé el carro. Por último, lo probé con las llantas ya en el piso. Ahora lo último que queda es disfrutar del carro, que ahora es manual. Espero les haya servido y no olviden seguir el canal. Saludos.